verso es Lucas 23:34 y solamente la parte primera del verso, y tal vez todos podemos decir eso. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Pueden repetir esa parte? Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a hacerlo una vez más, y si lo puede decir significa que ya se aprendió la mitad de un verso bíblico. Ok, dice la Biblia: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces en nuestra vida nosotros nos podemos familiarizar con este verso, ¿verdad? Muchas personas realmente no saben lo que hacen, no saben por qué hacen lo que hacen, y algunas veces nos sorprenden con sus acciones y sus actitudes. En esta mañana vamos a estar aprendiendo acerca de Jesucristo y acerca de las características que Jesús tiene. Porque en este verso y en este pasaje nosotros encontramos por lo menos las siguientes dos realidades. Número uno, que Jesús tiene una conexión directa con el Padre. La primera palabra que sale de la boca de Jesús es Padre, y después empieza a hablar, pero la primera palabra que sale de su boca es la expresión Padre. Y con esta expresión, le decía a algunos hermanos, Jesús establece de manera audible la relación que Él tiene con Dios. Jesús tiene una relación especial con Dios. Dios es el Padre de Jesucristo en una forma exclusiva, como no es el Padre de nosotros, pero sí es el Padre de Jesús en una forma exclusiva. Ninguno de nosotros puede decir en esta mañana que nosotros somos hijos de Dios de la misma manera que Jesús decía que era el Hijo de Dios. Jesús y su Padre existen en completa unidad, en esencia, propósito y virtudes. Algunas personas que están estudiando la clase de doctrina cristiana tal vez se acuerdan de algunas de las virtudes que Dios tiene. Pues Jesús comparte con su Padre todas esas virtudes. El Padre es omnipotente y Jesús es omnipotente. El Padre es omnisciente y Jesús es omnisciente. El Padre es omnipresente y Jesús es omnipresente. Obviamente, a manera de declaración, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús estaba en cierta manera limitado en no poder estar en todo lugar, pero eso no significa de que desde la eternidad Jesucristo ha compartido con el Padre todas las virtudes que el Padre también posee. Ellos están completamente en unidad, y Jesús mismo es la imagen, dice la Biblia, del Dios invisible. Eso dice Colosenses 1:15. Al ser Jesús hijo del Padre, como les decía anteriormente, comparte todos los atributos de Dios. Aparte de eso, Jesucristo es el principio de todas las cosas, dice la Biblia. Jesucristo es el creador de todas las cosas, dice el libro de San Juan. Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Cuando tú encuentras a Jesucristo, encuentras la plenitud de la divinidad. Cuando tú tienes una relación con Cristo, tú tienes una relación con Dios mismo. Cuando tú tienes a Cristo viviendo en tu corazón por medio de la presencia del Espíritu Santo, Dios mismo ha venido a vivir en ti. Por eso la palabra del Señor nos dice que debemos de guardar este cuerpo, porque este cuerpo mortal pecaminoso, aunque nosotros no lo creamos, es el templo del Espíritu Santo. Por eso debemos de guardarlo, por eso debemos de abstenernos de cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de actividad que contamine el cuerpo, porque el cuerpo, nuestros cuerpos son el templo de Dios. Dios habita en ellos, y por eso dice la Biblia, debemos de honrar a Dios con nuestros cuerpos. Pero no solamente con nuestros cuerpos, también con nuestros pensamientos, también con nuestras acciones, también con nuestras palabras. Todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser debe de honrar al Señor. Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, cuando estaba pasando por su pasión, Jesús dijo su primer palabra desde la cruz: Padre. Pero seguidamente Jesús dijo lo siguiente, y eso nos revela a nosotros la actitud que Jesús tiene en relación a todas las personas. ¿Cuál es la actitud de Jesús? La actitud de Jesucristo es una actitud perdonadora.
Dice la palabra del Señor, ustedes ya se lo aprendieron de memoria: Padre, condénalos. No, Padre, castígalos. Padre, envía fuego desde el cielo y consúmelos. No, esas no son las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús es: Padre, perdónalos. Y eso nos da a conocer la actitud perdonadora que Jesús tiene al estar muriendo en la cruz. Jesús, cuando está en la cruz, intercede delante de su Padre para que todos sus detractores, todos sus asesinos y todos sus cómplices sean perdonados por su Padre. A Jesucristo realmente usted se puede dar cuenta que en la mente de Jesús, en el corazón de Jesús, el odio y la venganza no tienen cabida. El corazón de Jesús está completamente lleno del amor de su Padre y es capaz de pasar por alto las más grandes faltas. La pregunta, y después lo vamos a mirar a manera de aplicación, es que si nosotros aprendemos algo de la actitud de Jesucristo. La actitud de Jesucristo es: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Ahora bien, amados hermanos, también Jesucristo en este pasaje nos da a conocer de manera implícita, no explícita, pero implícita, a quienes está dispuesto a perdonar. Y la pregunta que debemos de contestar: ¿realmente a quién se estaba refiriendo Jesucristo cuando dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? O déjenme decirle en esta mañana de que yo voy a presentar delante de ustedes una lista de que muy posiblemente son todas las personas que de una u otra manera el Señor estaba dispuesto a perdonarlo. Primeramente, Jesús estaba dispuesto a perdonar a los soldados romanos, que cumpliendo órdenes se habían ensañado en quebrantar su cuerpo y ahora se disponían a repartir sus vestiduras. Dice la Biblia en el libro de Lucas, también lo menciona el libro de Mateo, de que los guardias, los soldados injuriaban también a Jesucristo. Y que al final, dice la Biblia, ¿por qué no van conmigo al libro de Lucas en el capítulo 23? Y ustedes lo pueden ver conmigo. ¿Sí llegaron? Lucas capítulo 23, el verso 36 y 37. Dice: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si están conmigo. Entonces, la realidad es que tal vez a las primeras personas que Jesús tenía que perdonar en ese momento eran a los que realmente estaban ocasionando en él y estaban haciendo de que él muriera de una manera violenta. En este caso, los soldados. La Biblia dice en el libro de Mateo de que cuando Jesucristo expiró, el centurión, que era básicamente el soldado principal que tenía a cargo 100 soldados más, él dijo de que realmente Jesucristo era un hombre justo. Por lo tanto, a los primeros que Jesús tenía que perdonar en ese momento era a los soldados que estaban escarneciéndoles, dice la Biblia. Escarnecer significa burlarse, hacer burla de alguien, y básicamente también significa, en el caso de los soldados, que ellos eran los que lo golpeaban, ellos eran los que le ofrecían vinagre a tomar, y ellos eran verdad los que estaban realmente cometiendo el asesinato en contra de Jesucristo. Pero Jesús no tenía que perdonar solamente a los soldados. También Jesús tenía que perdonar al delincuente injurioso y soberbio que, aún teniendo la oportunidad de ser salvo, la desperdicia. Dice la palabra del Señor que había un delincuente que estaba siendo condenado con Jesucristo y que en vez de reconocer la divinidad de Jesucristo, empieza a injuriarle y empieza a decirle: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Ahora, eso lo encontramos en el libro de Lucas. ¿Por qué no van conmigo? Lucas 23, en el verso número 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pues déjeme decirle que en esa mañana o en esa tarde, mejor dicho, bueno, la Biblia dice que eran como al mediodía, cuando empezó todo el suplicio de Jesucristo, pero en ese momento
Jesucristo también tuvo que perdonar a esta persona, a este individuo que estando en la misma condenación, como le dice el otro delincuente que está siendo asesinado, tú no tienes consideración que nosotros estamos pagando por nuestras culpas, pero este no ha hecho nada malo. La realidad es que a ese delincuente injurioso también Jesucristo tiene que perdonarlo. Perdónalo porque realmente no sabe lo que dice. Perdónalo porque realmente no entiende de que yo le puedo dar salvación en este mismo momento, así como le voy a dar salvación a ese delincuente que se va a arrepentir en este preciso momento. Amados hermanos, Jesús también tiene que perdonar a los principales sacerdotes. ¿Se acuerdan quiénes eran los principales sacerdotes en ese tiempo? Anás, Caifás, dice la Biblia. También el libro de Hechos dice que Alejandro era uno de los sacerdotes y que habían otro grupo de sacerdotes. Pero déjame decirle en esta mañana de que los sacerdotes y el resto de todos los sacerdotes es bajo la influencia de los celos, la envidia y un judaísmo repugnante que ellos han fraguado y logrado que el autor de la vida sea asesinado. Dice la Biblia en el libro de Hechos de que Dios les dio la oportunidad a ellos de escoger entre el autor de la vida y de escoger entre un delincuente, y ellos abiertamente escogieron a un delincuente. Y más tarde vamos a estar hablando un poco de eso. También Jesucristo tenía que perdonar a los escribas y fariseos y saduceos que bajo un falso celo por las cosas de Dios se habían puesto en contubernio con los gobernantes y sumos sacerdotes para asesinar al Mesías. Los escribas, los saduceos, los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes, todos se habían puesto de acuerdo para fraguar la muerte violenta de Jesucristo. También Jesucristo, amados hermanos, tenía que perdonar a la turba enardecida que, influenciado por los falsos líderes, se regocijan en pedir que sea liberado un asesino y ejecutar a un hombre completamente justo. Dice la palabra del Señor, y vamos a mirarlo más tarde, que Pilato le dijo al pueblo: yo no encuentro ninguna culpa en este hombre, yo lo voy a castigar y lo voy a dejar ir. Y dice la Biblia que los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos levantaron el ánimo de la turba para que pidieran delante de Pilato a Barrabás y que Jesucristo pidiesen que fuera crucificado. Y exactamente así sucede. Los sacerdotes caldean los ánimos de tal manera de que toda la gente empiece a gritar: danos a Barrabás y a este crucifíquenle. Amados hermanos, déjenme decirle de que en ese día Jesús tuvo que perdonar a toda esa turba de que, influenciados y mal guiados por personas que no obviamente están tratando de agradar a Dios, van a complacer lo que ellos les piden como líderes espirituales. También, queridos hermanos, Jesucristo está dispuesto en ese día a perdonar a Pilato. Pilato para mí es el cobarde procurador de la provincia romana de Judea, temeroso y sin carácter, que lavándose las manos quiso borrar su culpa en el injusto y arbitrario proceso de condenación y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes no mal recuerdan, dice la Biblia que Jesús vino delante de Pilato primeramente. Delante de él lo trajeron. Él era el gobernador romano en la provincia de Judea. Y lo traen delante de él, y dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, y después nos da otra información en el libro de Mateo, de que él le preguntó a Jesucristo: ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: ya, tú lo dices, yo soy el rey de los judíos. Entonces Pilato lo quedó viendo a Jesús, y después vino a hablar con las personas y le dijo: realmente yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. Dice la Biblia, amados hermanos, en el libro de Mateo, que aún la mujer de Pilato lo vino a ver y le dijo: no tengas nada que ver con este justo, porque no he podido dormir toda la noche teniendo sueños acerca de él. Entonces dice la Biblia que él estaba dispuesto a perdonarle, él estaba dispuesto a absolverlo de cualquier culpa, pero que, vilipendiado por la influencia de la turba, mal guiada por los sumos sacerdotes y los líderes no tan espirituales, él decidió entregar al justo, condenar al justo y liberar al homicida. Amados hermanos, déjenme decirle
de que lamentablemente tal vez muchos de nosotros también muchas veces nos dejamos influenciar o influir por el resto de personas, en vez de tomar la decisión correcta que debemos de tomar. En este caso, en el caso de Pilato, él está más dispuesto a escuchar a la turba, en escuchar a las masas, en escuchar a las personas, en vez de escuchar lo que realmente debería haber hecho. Ahora bien, es importante entender que Jesucristo también en ese día tuvo que perdonar a Herodes Antipas, el repugnante gobernador de la provincia de Galilea. No sé si ustedes se acuerdan, dice la Biblia, de que de casualidad estaba Herodes en la provincia de Judea, y que los discípulos, mejor dicho, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, mencionaron delante de Pilato la palabra Galilea, y que entonces Pilato los quedó viendo y le dijo: oh, este hombre es de Galilea. Y ellos le dijeron: sí, es de Galilea. Entonces, en ese caso, yo no tengo nada que ver, porque no lo llevan y lo presentan delante de Herodes Antipas. Pilato, no obstante, es el que tiene que tomar la última decisión. Pero en ese día el Señor Jesucristo entonces perdonó a los soldados, perdonó al delincuente, perdonó a los escribas y fariseos, perdonó a la turba enardecida, perdonó a Pilato, perdonó a Herodes Antipa, perdonó a Judas Iscariote, que por 30 piezas de plata lo entregó y lo vendió y con un beso lo traicionó. También Jesucristo en ese día perdonó a Pedro el apóstol, que después de haber afirmado que jamás iba a negar al Señor, dice la Biblia, lo negó 3 veces ese mismo día, esa misma noche. Pero el Señor lo perdonó también. Amados hermanos, déjenme decirle en esta mañana de que también el Señor Jesucristo, con esa expresión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, también me perdonó a mí y te perdonó a ti. Me perdonó a mí porque cuando yo no conocía del Señor, la cruz realmente, como dice la Biblia, era locura para mí. Porque la cruz de Cristo es locura, dice la Biblia, para los que se pierden. Para los que se pierden, la cruz de Cristo no tiene sentido, pero para los que nos salvamos, dice la Biblia, es poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque agradó a Dios, dice Primera de Corintios, salvar a las personas por medio de la locura de la predicación. Porque para la mayoría de personas el evangelio es una locura, pero para nosotros los que creemos, dice la Biblia en el libro de Romanos, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, amados hermanos, el Señor nos perdonó también a nosotros, porque por lo menos yo, los primeros 21 años de mi vida, el sacrificio de Jesucristo en la cruz no tuvo ningún significado para mí. El sacrificio de Jesucristo no tuvo realmente ningún peso sobre mi vida, no trajo ningún cambio sobre mí. Sin embargo, recuerdo, todas las Semanas Santas, por lo menos en mi país así le llaman, todas las Semanas Santas es una gran celebración. Lamentablemente, la gran celebración se realiza en el mar. Todas las personas, todas las familias tienen vacaciones casi todas las semanas. Algunos, por lo menos en mi país, salen libres desde el día viernes desde el día viernes de la semana anterior, y no trabajan, ¿verdad?, por toda la Semana Santa. Pero realmente no es nada de santa la semana. Es la semana de beber, es la semana de pasar tiempo en el mar, es la semana de ingerir bebidas alcohólicas, es la semana de hacer todas las cosas que al mundo le agradan, pero no es la semana de meditar en lo que realmente Dios quiere que meditemos. Y por lo menos yo así viví los primeros 21 años de mi vida. No estoy diciendo que viví en el algorio, que viví, ¿verdad?, en la perdición. Simplemente le estoy diciendo que viví sin conocer realmente el significado del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero el Señor me perdonó a mí en la cruz cuando Él dijo: Padre, perdónalos, porque perdona a Luis Mendoza, porque por 21 años, los primeros 21 años de su vida, no va a entender de que hay una mejor manera de vivir. No va a entender de que el sacrificio mío en la cruz es suficiente para que él reciba salvación, restauración y renovación espiritual.
Yo no sé cuánto tiempo tú esperaste para entender, o cuándo Dios te dio la posibilidad de entender lo que significa realmente el sacrificio de Jesús en la cruz. También, amados hermanos, déjenme decirle en esta mañana de que el Señor nos perdonó a nosotros, los creyentes, porque lamentablemente algunas veces nuestras actitudes no están en congruencia con lo que Dios espera de nosotros. La palabra del Señor nos dice claramente de que si realmente hemos resucitado con Cristo, entonces que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La palabra del Señor nos dice en 1 de San Juan capítulo número 4 de que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados hermanos, lo único que realmente importa en este mundo es agradar a Dios, servirle a Dios, asegurarnos de que nuestra vida sea un reflejo de la lealtad que nosotros tenemos con Dios y hacia Dios, y asegurarnos de que cada día nosotros vivimos vidas rectas que le traigan gloria y honra al Señor. Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para concluir, me gustaría decirles lo que significa la expresión no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Porque Jesús está perdonándonos a todos nosotros porque no sabemos lo que hacemos. Ahora déjenme darle algunas realidades de lo que por lo menos yo considero que significa la expresión no saben lo que hacen. Ponga atención porque esto es muy importante. Lo que Jesús estaba diciendo es que ellos, y me estoy refiriendo a todos los que ya hemos mencionado, ellos piensan, el pueblo, la turba, los sacerdotes y el mismo diablo piensan que están logrando sus propósitos, están asesinando al autor de la vida, pero en realidad es la voluntad de Dios Padre la que se está cumpliendo. La Biblia dice, y vamos a ir a la Biblia para que ustedes lo vean, amados hermanos, de que muchas veces que nosotros pensamos de que Dios no está actuando y Dios no se está manifestando, la realidad es que la voluntad de Dios en nosotros es perfecta y la voluntad de Dios en nosotros siempre se va a cumplir. No importa que tú lo entiendas o que no lo entiendas, la voluntad de Dios en tu vida, si tú eres un hijo de Dios, siempre se va a cumplir, porque Dios va a asegurarse que su voluntad se verifique, que su voluntad suceda. Y dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, si ustedes pueden ir conmigo, capítulo 22, y el verso número 22, note, y en este pasaje está hablando el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué dice el verso 22 del capítulo 22? A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. En otras palabras, lo que Jesucristo está diciendo, para ser honesto, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, va a tener que morir en la cruz. Yo voy a tener que morir en la cruz, dijo Jesús, porque eso ya está predeterminado por mi Padre. Esa es la manera de que le vamos a traer la salvación a todo el mundo. Pero la realidad es que mi Padre está en control de todas las cosas. Noten el capítulo 23 en este momento, si ustedes lo desean. En el verso número 37 del capítulo 23, Jesús nuevamente dice lo siguiente: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos por lo que está escrito de mí, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Amados hermanos, Jesucristo tenía que ir a morir en la cruz, Jesucristo tenía que padecer, Jesucristo tenía que entregar su vida por nosotros. Dice el libro de Hechos, ¿por qué no van al libro de Hechos? El libro de Hechos lo explica aún mejor y nos dice específicamente de que la muerte de Jesucristo es conforme a lo que el Padre ha predeterminado. Hechos capítulo número 2, en el verso 22, me pueden decir amén si ya lo ubicaron. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro en este pasaje: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él,
como vosotros mismos sabéis, a este, escuche con atención, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Me encanta la idea de saber de que Jesucristo mismo dice en su palabra, dice en la palabra del Señor, de que ellos tal vez pensaban que le estaban quitando la vida a Jesús, pero en realidad Jesús la estaba entregando. Eso dice la Biblia en San Juan 10, 17 y 18. Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por la salvación de todas las personas. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para tomarla, dijo el Señor, y tengo poder para volverla a tomar. Ellos piensan que la cruz es el final de la vida e influencia de Jesús, pero en realidad esto es solo el principio de su legado e influencia. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, si ustedes han visto La Pasión de Cristo, la película que hizo Mel Gibson, en esa película, Mel Gibson, ¿verdad? Mire, le pone un montón de cosas que no tienen sentido para mí, aparte de que tiene un trasfondo católico la película, porque él es católico, y va a poner ciertas cosas que van a ser un reflejo de lo que los católicos creen, pero sí pone ciertas cosas interesantes, y una de las cosas interesantes en esa película de La Pasión de Cristo es que cuando Jesucristo está muriendo en la cruz, normalmente, ¿verdad?, sale como un hombre feo. Yo creo que ese es el diablo o algo parecido. ¿Sí la han visto, La Pasión de Cristo? Pues sale como el diablo, ¿verdad? Pero la realidad es esta, de que el diablo piensa que cuando Jesucristo está muriendo en la cruz, él ha logrado su objetivo, él ha matado a Jesucristo, él piensa que Jesucristo se acabó. También saben qué película me gusta a mí, Las Crónicas de Narnia, porque en esa película también, cuando el diablo, supuestamente en este caso el diablo es la bruja, y cuando la bruja piensa que el león ha muerto, ella piensa que ha logrado su objetivo. Pero lo que no sabe el diablo, lo que no sabe el pueblo, lo que no entiende el pueblo, y lo que muchas veces nosotros ignoramos, es que la muerte de Jesucristo es simplemente el proceso mediante el cual el Señor Dios Todopoderoso está cumpliendo su objetivo de traer liberación, salvación y restauración a cada individuo que cree en Él. El diablo declara victoria en ese momento cuando Jesucristo muere. El Señor Jesucristo declara la verdadera victoria, porque cuando Jesucristo dice consumado es, en ese momento, dice la Biblia, inmediatamente el velo del templo se parte de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, porque en vez de tanto decirlo se me olvida. De arriba hacia abajo, simbolizando la realidad de que a partir de ese momento ya no necesitamos un sacerdote para llegar delante de Dios, aún de la presencia santa de Dios. A partir de ese momento nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Ya no necesitamos un intermediario, ya no necesitamos que alguien abogue por nosotros, ya no necesitamos a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, a la Virgen del Cobre, ya no necesitamos a un sacerdote. Ahora nosotros tenemos acceso directo a Dios. Y todo eso lo logra Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Ellos piensan que la cruz es el final de la vida e influencia de Jesús, pero en realidad esto es solo el principio de su legado e influencia. En los primeros 30 años de la historia después de Jesucristo, el pueblo de Dios, el movimiento cristiano ha revolucionado al mundo, ha transformado al mundo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice la Biblia, bueno, nótenlo ustedes mismos. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, amados hermanos, capítulo 17, ¿por qué no lo notan? Ahí es donde nosotros entendemos cuál es la función del cristianismo en el mundo y por qué nosotros debemos de ser luz y no tinieblas, por qué nosotros debemos de ser personas de influencia y no personas que estemos relegados, por qué debemos de entender que Dios nos ha puesto para que seamos cabeza y no cola, porque nosotros somos los renovadores y los transformadores del mundo. Eso es lo que Dios quiere y lo que Dios espera de nosotros. Hechos capítulo número 17 es donde les dije, si es que lo puedo encontrar, Hechos 17 y en el verso número 5, 6 y 7. ¿Sí están ahí?
Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Escuche cuál es el grito que traen: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Amados hermanos, me gusta en inglés la palabra que usan y que la ponen, ¿verdad?, como la palabra trastornar, dice de que tienen al mundo patas arriba. Eso significa, o sea, que los cristianos verdaderamente somos personas que debemos de trastornar, debemos de cambiar, debemos de transformar, debemos de, si esto está incorrecto, lo vamos a poner en su manera correcta. Si esto es malo, lo vamos a poner como debe de ser bueno. Si esto es oscuridad, lo vamos a poner como debe de ser. Debe de haber luz. Los cristianos son agentes de cambio. Los cristianos deben de ser personas de que siempre donde están sean individuos que traigan transformación, obviamente positiva, al lugar donde ellos se desarrollan. Ahora bien, amados hermanos, Jesucristo en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La aplicación de todo esto para nosotros está acá, y es, ¿está usted dispuesto a hacer lo mismo? ¿Estás tú dispuesto a perdonar a todo aquel que te ha hecho daño? ¿Estás tú dispuesto a decir las mismas palabras de Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Estamos dispuestos a no tomar en cuenta el pecado de los demás? ¿Estamos dispuestos a buscar la reconciliación con las demás personas? ¿Estamos dispuestos a ponernos de pie, a erguirnos y levantarnos como personas que buscan el perdón y la reconciliación con todos los demás? ¿O estamos manteniendo siempre en nuestros corazones un espíritu de condena, un espíritu revanchista, un espíritu de que tengo que vengarme? Déjeme decirle, amado hermano, de que si somos cristianos, la actitud que debemos de tener siempre es una actitud de perdón. Y antes de que ustedes me malentiendan, porque siempre sucede así, cuando yo hablo de perdonar, estoy hablando de la realidad. Escuche con atención, porque no quiero que nadie salga pensando algo diferente. Cuando yo hablo de perdonar, estoy hablando de la realidad de que tú en tu mente y en tu corazón no sientes odio y rencor en contra de alguien. Eso es perdonar. Perdonar es que tú decides en tu mente y en tu corazón decirle al Señor: Señor, no importa lo que esta persona me haya hecho, no importa lo que me haya dicho, no importa cuál haya sido la situación, en mi corazón y en mi mente yo estoy dispuesto a perdonarlo. ¿Si están conmigo hasta ahí? Ahora, esto no significa, perdonar no significa olvidar. Eso no significa que tú de la noche a la mañana puedes decir: ya ni me acuerdo lo que me hicieron. Tú te vas a seguir acordando de lo que te hicieron, pero te vas a acordar también de que tú decidiste perdonar. Tú decidiste perdonar, y si tú decidiste perdonar, entonces tú vas a tener paz, tú vas a tener tranquilidad, porque el problema de no perdonar es que es algo que llevamos dentro de nosotros todo el tiempo, y mientras lo llevemos dentro de nosotros, entonces nosotros no hemos perdonado, porque el que perdona verdaderamente no vive con ese sentimiento de venganza, no vive con ese sentimiento de rencor, no vive con raíces de amargura ni en su mente ni en su corazón. Eso no significa que las cosas van a estar bien con la persona a la cual tú has perdonado, pero sí significa que tú estás bien delante de Dios. Eso no significa que tú vas a pasar por alto lo que te hicieron, porque debemos de entender de que para que haya completa restauración, no solamente debe de haber perdón, debe también de haber algo que se llama arrepentimiento. Hermano, déjeme decirle algo en esta mañana. Si no hay arrepentimiento, dice la Biblia, no hay perdón de pecados. Ahora bien, déjeme explicar lo que quiere decir eso también. Lo que eso quiere decir es que para que haya una reconciliación, para que haya restauración, el que ha hecho el mal tiene que venir arrepentido. Y la persona que ha sido afectada por el mal que le han hecho tiene que estar dispuesto a perdonar.
Cuando hay perdón y cuando hay arrepentimiento, entonces hay completa restauración y reconciliación. Pero el problema es este, hermano y amigo que estás escuchándome en esta mañana. Si tú no perdonas, dice la Biblia, Dios no te puede perdonar a ti tampoco. Por eso la urgencia de Dios es que nosotros perdonemos. A su tiempo, si Dios lo permite, la persona se va a arrepentir del mal que te ha hecho. Pero lo primero que tiene que suceder es que tú tienes que estar dispuesto a perdonar. Si tú perdonas hoy, vas a salir de este lugar sin cargas, vas a salir de este lugar aliviado, vas a salir confiando de que tú estás tranquilo, tú estás en paz, tú estás en armonía con Dios. Tú puedes repetir las palabras de Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Amados hermanos, yo no sé si tú tienes a alguien a quien perdonar en esta mañana. Honestamente no estoy llamando a nadie al arrepentimiento. Estoy llamando a las personas que quieran decir: yo quiero perdonar a alguien, yo quiero perdonar a esa persona que me ha hecho daño, yo quiero perdonar y quiero seguir el ejemplo de Jesucristo, que aún estando muriendo en la cruz, aún estando padeciendo, aún estando sufriendo, aún estando agonizando, aún estando recibiendo bofetadas, aún estando siendo ofendido, traspasado por lanza, Él está dispuesto a decirle a todo el mundo que está ahí delante de Él y delante del Padre, lo dice de una manera audible y pública: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.